¿Qué pasa, familia? Yo soy Loco, bienvenidos a mi canal. Hoy nos vamos hasta Illa de Arousa. Hoy nos acercamos a esta isla para visitar tres zonas que para mí son increíbles, aunque tiene muchas, pero bueno, vamos solo a esas tres hoy. Existen tres palabras para describir a los isleños, mejores que cualquier otra, que son unión, fuerza y vitalidad. Tras largos años de lucha intensa consiguieron su tan deseado puente para unir a Illa de Arousa con tierra firme. Un deseo a gritos que el 14 de septiembre de 1985 aquel sueño se convirtió en realidad en forma de un maravilloso puente de 1980 metros de largo. El 29 de julio de 1979 los isleños organizaron una grandísima fiesta en la que miles de personas que se trasladaron a la isla en barco pudieron degustar un exquisito pulpo, unos sabrosos mejillones y unas sardinas asadas. Fue una fiesta para dar un toque de atención. La fiesta fue llamada a Festa da Ponte, la fiesta del puente, y esta fiesta fue un éxito rotundo y fue un gran paso para conseguir a Ponte da Illa de Arousa. La chave para 6.000 presos se le llama, es la llave para los 6.000 presos. Ya os he hablado del puente, ahora vamos a verlo. Ahora nos vamos a acercar hasta el faro de Punta Caballo para disfrutar de las magníficas vistas de la cara norte de la ría de Arousa. Ahí la tenéis. Pues ya habéis visto el faro de Punta Caballo, unas vistas impresionantes. Y ahora vamos a ir a un sitio que para mí es uno de mis favoritos. Me gusta mucho venir aquí de vez en cuando, simplemente a fumarme un cigarro tranquilo. Nos vamos al punto más alto de Illa de Arousa, a unos 66 metros de altura sobre el nivel del mar, lugar que se llama O Condo Forno, también conocido como Mirador do Santo, en el que en lo alto de un peñasco, un penedo en gallego, se ha construido un monumento que representa el Sagrado Corazón de Jesús, una figura de piedra de 3 metros de altura que fue construida en 1962 por la Escuela del Maestro Mateo con piedra de la cantera de Noia. Por sus grandes dimensiones, esta figura tuvo que ser construida en varias partes y curiosamente fue trasladada hasta aquí en el primer vehículo a motor de esta isla, que los habitantes la conocían como a Cachonda. La Cachonda, debía ser porque la montaba todo Dios, no sé. Ya os he hablado del sitio, ahora vamos a verlo. Pues ahí lo tenéis, familia. Para mí uno de los sitios más espectaculares que tenemos por esta zona, porque tenemos unas vistas increíbles desde aquí. Se ve toda la Illa de Arousa y es increíble, me encanta venir hasta aquí.
Os dejo aquí abajo en la descripción las coordenadas GPS de los sitios que acabamos de visitar. Aunque ya los habéis visto en el vídeo, os lo dejo ahí para que os sea más fácil copiar y pegar en vuestro dispositivo GPS favorito. Y nada, familia, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si os ha gustado un poquitito más, suscribiros porque habrá muchos más vídeos como este. Y nada, familia, besos y abrazos para todos. Besiños, hasta luego. Para los que pensáis que esos cacharros naranjas y blancos son avisadores de la intensidad de viento, estáis muy equivocados. Son preservativos del negro del WhatsApp que los pone a colgar en todos los puentes de España porque nunca sabe cuándo va a tener que utilizarlo y es muy complicado llevar uno encima cuando sale de fiesta y por eso le es más fácil tenerlo en los puentes.